Los trucos estos de inercia gravitacional acercándose a los planetas y girando alrededor de ellos para irse cada vez más lejos. Tenía unas cámaras que ofreció las primeras fotos de Saturno y de Júpiter y demás, fue algo revolucionario, no desesperaba de hecho que fueran capaces de hacerlo y mucho menos que siga funcionando a día de hoy, ¿vale? Porque ha pasado mucho tiempo, ¿vale? Bueno, lo primero que llama la atención, yo no sé si alguna vez lo habéis pensado, es cómo de lejos puede llegar a estar un objeto creado por el hombre después de tantos años, ¿vale? Entonces, la forma que tienen normalmente los astrónomos de medir la distancia es utilizando una cosa que se llama unidades astronómicas, ¿vale? Las unidades astronómicas tienen una equivalencia en kilómetros, ¿vale? Lo voy a explicar ahora. Son 166 unidades astronómicas, más o menos la distancia a la que se encuentra ahora la Voyager 1, que es la que está más lejos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que simplemente diciéndote ese número, o bien pasándotelo a kilómetros, yo creo que no te haces una idea de lo lejos que está. Entonces, la primera cuenta que uno se puede hacer cuando sabe a qué distancia se encuentra la Voyager es cuánto tarda la señal de radio, en llegar desde la Voyager hasta la Tierra y a la inversa, ¿vale? La distancia de la Tierra al Sol, ¿vale? Que es una unidad astronómica, es aproximadamente 8 minutos. Es decir, el tiempo que tarda la radiación electromagnética en salir del Sol y terminar alcanzando la Tierra son 8 minutos. Entonces, una primera medida de lo lejos que debe estar esta sonda es cuánto tiempo tarda la señal de radio en llegar desde la Tierra hasta la sonda y viceversa. Si os acordáis, cuando empezamos la asignatura, por lo menos mi parte de la asignatura, empezamos estudiando una cosa que se llamaba potenciales instantáneos, después estudiamos los potenciales retardados y después llegamos a la conclusión de que las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad que no es infinita y en el vacío esa velocidad es la velocidad del luz. Bueno, pues la señal tarda mucho tiempo en llegar desde la Tierra hasta la sonda y viceversa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda? Bueno, pues si te hacen las cuentas, y las cuentas es espacio igual a velocidad por tiempo y despejar de ahí el tiempo, las cuentas son que la señal de radio tarda en llegar más de 20 horas desde la Tierra hasta el Sol. O sea que cuando tú le envías un comando a la sonda, tarda más de 20 horas en llegar a la sonda y si quieres tener alguna respuesta de cómo ha ido la cosa, más de 20 horas de vuelta hasta que vuelva a llegar a la Tierra. Claro, pensado en términos de que el Sol tarda 8 minutos en llegar a la luz hasta la Tierra, yo no sé si os hacéis una idea de lo que es eso, pero es brutal. O sea, está extraordinariamente lejos, muy, muy, muy lejos, ¿vale? Así que es un punto perdido en el espacio, en mitad de la nada, a una distancia tan lejana que la luz tarda en llegar prácticamente un día desde la Tierra hasta el lugar donde se encuentra la sonda, ¿vale? Son muy lejos. ¿Y por qué eso puede ser sorprendente o a mí me lo parece? Bueno, pues porque hemos estudiado cosas en la asignatura como que, por ejemplo, aunque estés en el vacío, la densidad de potencia que te llega a una cierta distancia decae como 1 partido del al cuadrado. Esto era lo que yo os decía, que era como inflar un globo, ¿no? Cuando el globo está deshinchado, pues el color del globo se ve muy intenso, pero cuando lo empiezas a hinchar, la densidad de pintura que hay en los puntos del globo disminuye mucho. Y cuanto más inflas el globo, pues más disminuye la densidad de pintura por unidad de área que hay a superficie del globo. Lo mismo le pasa a la onda electromagnética que está generando esa onda. Claro, ese número que se divide por R al cuadrado es una auténtica brutalidad para una sonda que está a 20 horas luz de la Tierra. Entonces imaginaos, y es una de las cosas que se pueden hacer, qué es lo que te llega cuando aquí dentro, ahí, estás poniendo una distancia de millones y millones de kilómetros. Pues lo que termina pasando es que las densidades de potencia son extraordinariamente pequeñas. Claro, transmitir información de un lugar a otro en la Tierra es relativamente sencillo porque las distancias son de kilómetros, decenas de kilómetros, centenares de kilómetros.
Pero es que si estás a una distancia de 1 millón de kilómetros, 10 elevado a la 6, pues si lo llevas al cuadrado, 10 elevado a la 12. Entonces, imaginaos la densidad de potencia con la que se están trabajando. Son densidades de potencia pequeñísimas, o sea, prácticamente no te llega nada. Para mejorar eso, aunque sea un poquito, los telecos inventaron un truco. El truco que inventaron es diseñar antenas que no rayen igual en todas las direcciones del espacio, antenas directivas. Vosotros habéis estudiado una primera antena directiva en la práctica, ¿vale? Que si os acordáis era una antena que lo enfocaba todo hacia adelante y nada hacia atrás, el famoso carrión, los productos de derecha. Esa es una antena que no radia lo mismo en todas las direcciones del espacio. Radia mucho hacia adelante y poco hacia atrás. Radia muy poco hacia arriba y hacia abajo, pero sí mucho hacia ese lado. Es decir, es una forma de conseguir que, en lugar de radiar en todas las direcciones del espacio, radie mucho en una dirección y menos en otra. ¿Vale? Eso es equivalente a algo que se llama darle una ganancia a la antena. Es simplemente que la antena no emite lo mismo hacia acá, hacia acá, hacia acá y hacia acá, sino que emite mucho en una dirección y muy poquito en otra. Con eso consiguen mejorar un poquito la cantidad de potencia que te llega a la Tierra, ¿vale? Y de hecho la sonda tiene varias antenas, pero la antena que tiene más ganancia, ¿vale? Tiene una ganancia de aproximadamente 48 dBi, que equivale a decir que con respecto a una antena isótropa, en la dirección que tú quieres emite 48 decibelios más que la isótropa correspondiente. Es una ganancia bastante buena, ¿vale? Y de alguna manera te maquilla esto un poco, pero te lo maquilla solamente un poco, porque aquí la distancia es tan enorme que los números que salen son muy pequeños. También alguien podría decir, bueno, pues enchufa más potencia, ¿vale? ¿Sabéis cómo está alimentada la sonda? La sonda no puede estar alimentada con paneles solares porque no le llega la luz del sol. Está extraordinariamente lejos. La sonda lo que tiene es un isótopo radiactivo que produce calor. Ese calor afecta a un par termoeléctrico que produce electricidad a partir del calor que genera el material radiactivo que tiene la sonda y se va gastando con el tiempo. Entonces, los niveles de potencia que puede emitir la sonda metemos que son pequeños. Simplemente por el hecho de que la sonda es pequeñita, no puede llevar mucho combustible, no se puede aprovechar de células solares y lleva funcionando por 50 y tantos años. Entonces, no puede hacer mucho incrementando la potencia. ¿Qué es lo que se hace en la Tierra entonces? Lo que se hace en la Tierra es poner radiotelescopios muy grandes. No sé si lo sabéis, pero la NASA tiene un sistema que llama red de espacio profundo. La red de espacio profundo de la NASA tiene 3 antenas, ¿vale? Una está en Australia, otra está en Estados Unidos, y sabéis dónde está la otra, en Madrid. ¿Vale? De hecho, la primera estación que recibió la señal de la Luna era precisamente la estación de Madrid. El motivo por el que hay 3 es por intentar maximizar el contacto de cada una de esas antenas con cada una de las misiones espaciales que tiene la NASA. Porque como la Tierra tiene la mala costumbre de dar vueltas, pues si tuviera solamente una antena y está mirando en la dirección contraria a la que se encuentra la sonda, pues está jodido. Entonces, con 3 es más probable que durante un cierto número de horas al día te puedas comunicar con la sonda. Y el motivo por el que es Estados Unidos, Australia y España, porque forman más o menos un triángulo alrededor de toda la Tierra, ¿vale? Estas antenas tienen una ganancia relativamente grande, son antenas muy grandes, y aún así lo que reciben es una cantidad de señal extraordinariamente baja, porque la sonda está muy lejos. Bueno, ¿qué números salen? Bueno, vamos a ver si esto funciona. Bueno, lo primero, a ver si esto me funciona, que me va a faltar. Vale. Este es el mission status de la Voyager 1 y la Voyager 2, ¿vale? Esta es la distancia en millas y en unidades astronómicas, lo digo las millas no en de palotes. Entonces mejor lo ponemos en kilómetros, ¿vale?
Esa es la distancia a la que se encuentra de la Tierra la Voyager, ¿vale? La velocidad brutal. Y esto es el tiempo que tarda en llegar la señal a la Tierra, ¿vale? Casi un día completo. Esto va cambiando todo el rato, no se estaba cambiando yo los números porque a medida que se va yendo más lejos, pues ya os imagináis, ¿no? Cada año está un poquito más lejos. Entonces, aparentemente, uno con esos números podría meterlo aquí dentro y calcularse la densidad de potencia que está llegando a la Tierra. Ya veremos que hay algún detalle sobre eso, pero en general básicamente sería eso. Bueno, aquí no se ve un carajo, pero el Sol está ahí, Júpiter está ahí y la sonda está ahí. Es decir, la sonda ya ha salido claramente del sistema solar. Sabéis que alrededor del sistema solar se define algo que se llama heliosfera, que es la zona en la que se entiende que el Sol todavía tiene una influencia significativa sobre lo que ocurre. Bueno, pues la sonda ya pasó esa posición, ¿vale? La sonda está en una región del espacio en la que el Sol tiene una influencia mínima sobre ella. El viento solar, las partículas que emite el Sol, eso hace tiempo ya que lo pasó. Bueno, y esto es un dibujito de la sonda que en principio tiene un montón de aparatos, pero la mayoría de los aparatos han ido dejando de funcionar con el tiempo, pero la gracia es que esta antena sigue funcionando, ¿vale? La high gain, antena de alta ganancia. Esa antena tiene un diámetro de 3,7 metros, ¿vale? Es una antena grandota, pero vamos, 3,7 metros en la inmensidad del espacio, pues no se imagina cosa. Es una antena parabólica, ¿vale? O algún tipo de paraboloide que nosotros no hemos estudiado, pero estudiaréis en las asignaturas de radiocomunicación, ¿vale? Básicamente, una antena parabólica coge toda la señal que le llega, se refleja la antena parabólica y lo refleja en un único punto, y ahí se pone un receptor de bajo nivel de ruido, ¿vale? Y lo mismo con el transmisor. Esto para que os hagáis una idea de la pinta que tiene la antena y de los tamaños de los que estamos hablando. 3,7 metros de antena para una distancia de... Bueno, es que no soy capaz casi ni de leer este número, ¿no? Estos serían millones, estos serían miles de millones, ¿vale? Entonces, 25.000 millones de kilómetros estamos diciendo. Bueno, pues la antena mide 3 metros y medio, 4 metros, ¿vale? ¿Cuál es el problemilla que tiene poner una sonda tan lejos, que tenga muy poca potencia? ¿Y qué problemilla tiene darle a la antena mucha ganancia, es decir, que sea muy diferente a la isótopa? Bueno, pues una cosa que es una obviedad, pero te la tienen que decir. ¿Habéis cogido alguna vez un puntero láser, verdad? Cuando uno coge un puntero láser e intenta apuntar a un sitio que está allí medianamente lejos, ¿qué es lo que pasa? Porque te cuesta trabajo apuntarlo y nada más que de la vibración de la mano se mueve un montón, básicamente porque un movimiento angular muy pequeño aquí provoca una variación en un punto que está muy lejano extraordinariamente grande. Entonces, si esta antena de la Voyager, tú quieres que tenga mucha ganancia para que te llegue más potencia a la Tierra, lo que hace es que emite un diagrama de radiación que es como esto de aquí, súper estrechito. Emite básicamente solo en esa dirección. Pues como la Voyager no esté apuntada hacia la Tierra, pues también tienes un problema. Entonces, la Voyager se diseñó para que dentro de cierto margen, a medida que se va moviendo, esté todo el rato apuntando hacia la Tierra, ¿vale? De manera que, a medida que se va desplazando, la propia sonda va girando y todo el tiempo tiene que estar apuntando a la Tierra para ser capaz de conectarse con la Tierra. Y desde la Tierra tienes que utilizar la estación terrestre en la que tienes oportunidad de apuntar hacia la Voyager, pues está del otro lado de la Tierra, por la rotación de la Tierra, puede que no lo veas durante unas cuantas horas al día, y por supuesto estos radiotelescopios tienen que estar siguiendo a la Voyager. De hecho, un problema que tuvieron hace algún tiempo era que perdieron la comunicación porque la Voyager dejó de apuntar. Se tuvo que poner como una especie de modo seguro y tal, a intentar buscar el sitio donde ya sí que estaba apuntando correctamente a la Tierra, y a partir de ahí se volvieron a alinear. El alineamiento nunca es perfecto. Entonces, aunque tú pongas una ganancia aquí muy grande, a la que las dos antenas no se están mirando exactamente, sino que se han movido un poquito, ¿qué creéis que es lo que pasa? Que te baja un montón la potencia recibida.
Entonces, cuando uno hace un balance de potencia, lo que llaman un link budget, tiene que tener en cuenta que si el alineamiento no es perfecto, te llega mucha menos potencia de la que tú pensarías en un principio. Y eso es lo que pasa con la wire. Entonces, imaginaos un objeto con una antena de 4 metros de diámetro, colocado a miles de millones de kilómetros de la Tierra, al que le tienes que apuntar una señal de radio que tarda un día en llegar a la wire. Bueno, pues eso lo hicieron en el año 77. ¿Vale? Entonces, realmente la capacidad tecnológica era ya muy grande hace 50 años, la capacidad de hacer cosas. Y los fundamentos básicos de la propagación de ondas y todo lo demás estaban ya muy desarrollados en el año 77. Me parece una tontería, pero es que las ondas electromagnéticas se demostraron experimentalmente a finales del siglo XIX. Y en 100 años se ha puesto un cacharro como este a miles de millones de kilómetros de tierra, lo cual está bastante bien. Entonces, es verdad que ahora se avanza mucho en electrónica, microelectrónica, inteligencia artificial y demás, pero al final cada época ha tenido como su desafío. Y lo de ser capaz de hacer una sonda como esta no es ninguna tontería. Digo, el objeto más lejano, y bueno, supongo que será el más lejano siempre, porque tampoco es sencillo enviar una nave que vaya más rápido de lo que va esta. Es decir, esta no la pillaron nadie nunca, probablemente. Siempre será el objeto más lejano. La gracia es que todavía podemos comunicarnos con ese objeto. Bueno, por si a alguien le interesa el tema, tengo que actualizar lo que está en el campus virtual, ¿vale? Para que tengan los números buenos. Pero por si a alguien le interesa el tema, tengo aquí algunas cosillas que yo creo que pueden estar bien. La red de espacio profundo, por algún motivo, están arreglando ahora todas las artes. Por lo menos, la última vez que lo miré, estaba en la mitad de ellas en texto y demás. Otras veces más sencillo. Estas son las 3 localizaciones que hay en esos 3 lugares del mundo, ¿vale? En Australia, en Estados Unidos y en España, y uno se puede ir en cualquier momento a cualquiera de estas posiciones, cualquiera de estas antenas, y tener como cierta información sobre a qué está conectado, qué es lo que está haciendo y demás. Vale, os quería poner esto de aquí simplemente para que veáis la distribución de las 3 antenas de espacio profundo. ¿Vale? Estados Unidos, costa oeste, yo lo podía poner más para allá porque no había más tierra. Madrid, más o menos en el centro. Y al otro lado del Pacífico, Canberra, ¿vale? Esas son las 3 antenas que se utilizan para todas las misiones espaciales que lo que pretenden es comunicarse con objetos que están muy lejos, muy distantes en el espacio. Bueno, no fiéis mucho de los números concretos porque lo estoy haciendo ahora, que me haya equivocado en algo, pero el orden de magnitud sí es correcto. Densidad de potencia recibida en la Tierra. Básicamente, la ecuación que hemos estudiado, ¿vale? Esa ecuación. Bueno, pues resulta que el transmisor de la sonda emite 22 vatios. Ahí hay mucho que decir porque emite 22 vatios o emitía 22 vatios cuando se lanzó. Ahora probablemente emita menos. Y además, no todo lo que genera el transmisor lo llega a radiar la antena y no todo en el lóbulo principal. Es decir, hay pérdidas por el camino. Y aparte, puede tener problemas de apuntamiento y como la sonda no está perfectamente apuntando a la Tierra, sino si se ha movido un poquito, te llega todavía menos potencia. Pero en el caso ideal, es decir, en el caso de que todo sea perfecto, como el día que se lanzó, y el alineamiento sea perfecto, la densidad de potencia que llega, ahora mismo ronda los 4 por 10 elevado a la menos 22 vatios por kilómetro cuadrado. A la menos 22, ¿vale? O sea, no son micros, no son nanos, no son picos, no sé, a la menos 22 no es el número, ¿vale? Es una cantidad extraordinariamente pequeña, súper difícil de diferenciar del ruido. Entonces, aparte de todo el sistema de transmisión, todos los fundamentos básicos de propagación de onda que te permiten hacer estas cuentas y te puedes hacer a mano, hay una segunda parte que es de procesado de señal, que es un procesado de señal brutal para ser capaz de distinguir esa señal de ruido. Alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo sé que lo que estoy recibiendo es la señal o no es la señal y demás? Bueno, es que uno se puede comunicar a una velocidad de 160.000 por segundo
con la estación y responde a los comandos y devuelve los comandos. Es decir, cuando te estás comunicando con ella lo sabes. Y todo el procesado digital de señal que estáis estudiando, lo que habéis estudiado y que vais a seguir estudiando, todo ese procesado de señal es capaz de conseguir discernir sobre el nivel de ruido que es capaz de detectar la antena receptora una densidad de potencia de ese orden, 4 por 10 elevado a menos 22, cual es auténtica magia. La parte electromagnética es la mitad del problema, es decir, las antenas las tienes que tener. Pero la segunda parte, que es la parte de filtrado del ruido y procesado, que también es muy teleco, es brutal para que eso llegue a funcionar. Incluso con una antena enorme, la red de espacio profundo tiene antenas de 30 y tantos metros y también de 50 y algo. De hecho, aquí las cuentas con la de 34 metros, que son las que normalmente se utilizan más, que son más fáciles de mantener. Bueno, pues los niveles de potencia que llegan, con esa antena enorme, perfectamente apuntada, rondan los 10 elevado a la menos 15 vatios. E insisto, ese número es suponiendo que todo es perfecto en el alineamiento en la potencia emitida por la antena. En la realidad, este número es bastante más pequeño. Esto es como la condición ideal si todo estuviera funcionando como cuando se envió y no hubiera ningún tipo de error de apuntamiento. Entonces, claro, 10 elevado a la menos 15 vatios es un número chiquitito, ¿vale? Un número pequeño. Y es muy fácil de confundir por cualquier otra señal que se genere en la Tierra, porque todas las señales electromagnéticas de la Tierra también es capaz de captarla esa antena si entra dentro del rango de frecuencia. El rango de frecuencia con el que se está trabajando, para que lo sepáis, ronda los 8,4 GHz, ¿vale? Es una cosa que se llama banda X. De hecho, había dos antenas, una en banda X y otra en banda S, un poquito más baja en frecuencia, pero la que se está utilizando ahora para transmitir, pues ronda eso, ¿vale? Los 8,4 GHz. Así que, diseñando de la manera adecuada las antenas, ¿vale? Es decir, proporcionándoles ganancias. No siempre se hace con reflectores parabólicos, en ocasiones se hace con array de antenas. Pero bueno, haciendo eso, con las cuentas básicas de propagación de onda que ya habéis estudiado, y con técnicas de procesado de señal que ya habéis estudiado, y que seguiréis estudiando, al final uno es capaz de comunicarse con un objeto que mide 20 metros y que está a 20.000 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces, ese es el sueño de un teleco, ¿vale? Un teleco es alguien que genera tecnología para comunicarse a grandes distancias. Es que no hay mayor distancia que esa. O sea, ese es récord mundial, world record, y cada año world record otra vez porque no hay nada que esté mal. Entonces, desde el punto de vista de un teleco, este es el problema máximo que va a ser capaz de resolver, ¿vale? Comunicarse con el objeto más lejano de la Tierra e incluye radiocomunicación, si queréis, electromagnetismo, incluye procesado de señal, incluye algoritmos de seguimiento, es decir, es un problema muy teleco. Y por eso quiero enseñarlo el último día de clase, simplemente porque yo creo que en ocasiones uno estudia, pero no sabe muy bien para qué ni por qué, y lo cierto es que los telecos hacen cosas impresionantes, y hacen muchas más, ¿vale? Pero esto es simplemente como un ejemplo que a mí me parece espectacular, ¿vale? De verdad, los números son extraordinarios. Y no hay nada en ese problema que vosotros desde el punto de vista conceptual no sepáis ya. ¿Vale? Luego está, y hablo de los detalles, y hay que estudiar mucho tiempo y que ser muy listo para hacer esas cosas. Pero a nivel conceptual, no hay nada en este problema que vosotros no entendáis. Vale. Y es un avance chiquitito con respecto a lo que sabía hace 2 meses cuando empezamos con la asignatura, ¿no? De 2 meses a lo mejor no sabía hacer estas cuentas. Ahora sí sabes. ¿Vale? Entonces, simplemente, esto con los números ya corregidos los voy a subir al campo virtual porque los números antiguos no son correctos del todo, por si a alguien le interesa el tema. Tengo los links, por si a alguien le interesa el tema cuando termine los exámenes, que le eche un vistazo. Esto no es un examen, no es nada, esto es simplemente una forma de intentar motivar, si es que es posible, a una semana del examen, de que realmente lo que viene después es interesante. Y te abre muchas posibilidades que tú no pensabas cuando estabas en el instituto. Entonces, un teleco típico que estudie en Málaga, si se esfuerza lo suficiente y aprende lo suficiente, va a poder hacer lo que le dé la gana, prácticamente. No hay nada que te impida trabajar en cosas como esa. Es simplemente para motivar un poco. Mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero de verdad que merece la pena, ¿vale? Bueno, nos olvidamos de esto, ¿vale? Y ahora vamos a temas más prosaicos. ¿Cómo va a ser eso? No se me ocurre ningún cambio de tema, ningún cambio de guión,
más grande que este, ¿vale? De cómo nos comunicamos con la voz gallega y de cómo va a ser el examen. Vale. El examen tiene dos partes, que es la parte de Íñigo y mi parte, que son dos partes independientes en el sentido de que Íñigo pone su parte y la corrige, y yo pongo mi parte y también la corrijo. Intentamos que las dos partes tengan el mismo valor, es decir, 5 puntos y 5 puntos, yo qué sé, o 4,75 y 5,25, pero ninguna parte tiene preponderancia sobre la otra, ¿vale? La asignatura es una única asignatura, que tengamos dividido. Si queréis saber detalles íntimos sobre el examen de la parte de Íñigo, tenéis que hablar con Íñigo, que yo creo que ya os he comentado cosas relacionadas con que suele preguntar teoría, de un cierto número de palabras y demás. Yo voy a hablar solamente de mi parte, ¿vale? A ver, en mi parte de la asignatura, si os fijáis, hay como una serie de temas muy característicos, ¿no? Porque, yo qué sé, está Faraday, está todo lo que tiene que ver con el dipolo hertziano que parcialmente os examinasteis el miércoles, está todo lo que tiene que ver con la propagación de ondas, atenuación y etcétera, y está Poynting, ¿vale? Y si tienes suerte, tenga un problema de ondas planas, si no tienes suerte, pues eso básicamente. Entonces, yo intento poner problemas en el que el cuarto mínimo no sean 5 puntos. ¿Por qué? Por eso significaría que si pongo un único problema de 5 puntos y no te sale, estás jodido. Entonces, normalmente, en mi parte, suelo poner 2 o 3 problemas, de manera que, aunque un tema no se lo sepa muy bien, o no haya llegado, o lo que sea, tiene posibilidad de aprobar mi parte. Entonces, el cuarto mínimo de examen será algo que te permite aprobar aunque no te parte del examen. Y si no te sale ninguna de las dos, ninguna de las 3 partes, pues chicos, chicas, ya no puedo hacer nada. Pero no es un examen en lo que se lo juega todo, lo jugáis todo una carta, ¿vale? Eso tiene su parte buena, que es, yo creo que os beneficia a la hora de aprobar, pero tiene su parte mala, que los exámenes son más largos cuando son así. Los exámenes cortos ya sabéis cómo son, normalmente es un único problema en el que si te sale bien y si no, nada. Pero eso tiene el problema de que si no te sale, no tiene. En fin. Entonces, los exámenes de onda suelen ser largos, la parte de Íñigo por supuesto lo será, pero de luego mi parte es larga porque pregunto varias cosas y de cada cosa varios apartados. Intento que dentro de cada ejercicio, si es que es posible, se vaya incrementando el nivel de dificultad, es decir, intento que el primer apartado lo sepa hacer todo el mundo, el segundo apartado lo se estudia también, y luego, tercero, el cuarto apartado, es el de nota, de decir, oye, si quiero saber hacer esto, no tengo que saber la asignatura bien. Pero digamos, el rango de entrada que permite acoger a prácticamente todo el mundo que se haya estudiado el tema. Es decir, no vais a encontrar, si habéis estudiado lo suficiente, no vais a encontrar nunca con un problema que no le sepáis meter mano. Ahora, eso no quiere decir que lo sepáis hacer al 100%, pero siempre suele haber al principio un apartado que son bastante asequibles, ¿vale? Son como muy inmediatos, que no requiere darle muchas vueltas a las cosas, hacer vueltas muy complicadas ni nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que hay que prestarle mucha atención a esos primeros apartados de los problemas, porque si te equivocas ahí, que es la parte en la que debería salirte bien y demás, si te equivocas ahí tiene mucho coste. ¿Por qué? Porque como es un problema, los apartados dependen un poco unos de otros. Entonces, si te equivocas en el sencillo, que es el que te da punto, y encima eso te impide seguir con el problema, no es buenísimo. Entonces, mi consejo es dedicar el tiempo que haga falta a entender bien el enunciado y a hacer los 2 primeros apartados de cada punto. Y luego, a partir de ahí, pues haz lo que puedas porque tienes que terminar el examen. Pero no parece muy buena idea empezar a correr desde el principio, porque el primer apartado del segundo suele ser sencillo. Si sois capaces de hacerlo, probablemente hacerlo bien. Es un examen en el que hay que andar mucho, ¿vale? No puede uno hacerlo a lo, hay que pensar un poquito cuando lo vaya a hacer. Bien, el nivel de dificultad de mi parte, la de Íñigo os hablará, el nivel de dificultad de mi parte es equivalente a lo de las relaciones de problemas, es decir, nunca pongo problemas más complicados que los de las relaciones, pero tampoco pongo el más sencillo de las relaciones. Entonces, no vais a encontrar ningún problema en el que el nivel de dificultad sea un salto enorme con respecto a lo que había hecho en la relación. Y lo planteo de otra manera. Si cuando te pongas a hacer el problema ves que hay un salto enorme con respecto a lo que hemos hecho en la relación, lo estás haciendo mal. ¿Vale? Es decir, si coges un problema y dices, esto es 10 veces más difícil de lo que hice en la relación,
No pasa nada, acabas de descubrirlo, lo estás haciendo, seguro, ¿vale? Porque no hay ningún salto cualitativo entre los problemas del examen y los de la relación, ¿vale? Puede haber el último apartado de un problema que sea difícil, más difícil de la relación, por supuesto. Pues será el apartado D, el apartado A, el apartado B, el apartado C, van a ser iguales que los de la relación. Si te quedas en el A diciendo esto es imposible de hacer, a lo mejor es que no has entendido bien el enunciado, porque no es más difícil que el de la relación. ¿Vale? Entonces, no hay salto de dificultad entre las relaciones de problemas y mi parte del examen. Lo cual tampoco es una gran alegría, porque hay mucho temario, muchos problemas y lo hay difíciles. Es decir, tampoco es que os esté diciendo nada que os salve la vida, pero sí que es cierto que a veces ayuda el pararse un momento y decir, no, me estoy liando mucho. Si Alejandro no me va a engañar, si me ha dicho que no hay un salto muy grande entre la relación y el examen, y esto parece complicadísimo, casi seguro que o se ha equivocado el producto del ejercicio o me estoy equivocando yo al haciéndolo. ¿Vale? Entonces, ojo con eso. No hay saltos grandes en mi parte, no lo sé. Y bueno, yo creo que habéis podido ver que no os engaño. El examen de la teoría de la práctica os dije que eran preguntas literales de la práctica. Y eran preguntas literales de la práctica, ¿no? De hecho, que eran prácticamente cortar y pegar de la propia relación. Entonces, no tengo por qué engañar con eso. Bien, más cosas. A veces pregunto teoría de manera explícita y otras veces de manera implícita. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiero decir que a veces hay una pregunta de teoría y otras veces que el problema empieza con una parte de teoría que me tienes que explicar para poder seguir haciendo el problema. Entonces, a veces está como separado, a veces está junto. Pero siempre hay algo relacionado con la teoría. Y nunca es, dime todo lo que sepas sobre los campos electromagnéticos. No es teoría de eso, ¿vale? Es, yo qué sé, imaginaos que pregunto, explícame los procesos de disipación de energía electromagnética, ¿vale? Y escríbeme las fórmulas principales y explícamelo. Entonces tú dirás, hombre, una forma de disipar energía electromagnética es, no sé, las pérdidas ómicas. Bueno, pues las pérdidas ómicas tienen una relación con uno de los términos del vector de Poynting, integral de volumen de J conjugado por E, ¿vale? Otra forma es que se caliente el dieléctrico. Ah, mira, porque se caliente el dieléctrico tiene que ver con la segunda, que sobre tiene que ver con la gente de pérdida. Pues. Las preguntas son de ese tipo. No es cuéntame todo lo que sepas sobre Poynting o cuéntame todo lo que sepas sobre... No. Son preguntas que te obligan a pensar un poco. Es decir, ¿se disipa energía electromagnética? Sí. Pues explícame de qué manera se puede disipar y cuáles son las fórmulas principales que intervienen. Son preguntas de ese tipo, ¿vale? Y lo mismo con cualquier otra parte de la asignatura. Entonces, las preguntas de teoría no van a ser simplemente vomitar lo que se ha dicho en clase. No van a ser más difíciles, pero sí que te requiere como ligar ideas, ¿vale? Entonces, sí, yo preguntar todas las pérdidas, pues yo sé, cosas que a mí me parecerían sensatas. Hablarme de pérdidas ópticas, de pérdida de disipación en los dieléctricos, hablarme de la tangente de pérdida, que se llama tangente de pérdida, es decir, alguna influencia tendrá si te pregunto por las pérdidas. Y la relación que tiene eso con una onda que se propaga a través de la constante de atenuación son como un conjunto de cosas que dice, si me preguntara esto se lo debería explicar Alejandro. Luego te acordarás de la fórmula, uno Dios sabe, pero en que esas palabras tendrían que aparecer todo lo que tenga que ver con pérdida de atenuación parece razonable. Bueno, pues así se contestan las preguntas de teoría del impacto, que pueden ser standalone, una pregunta sola, o pueden estar incluidas en un problema, ¿vale? Pero algo va a caer prácticamente. Bien. Como quiero que haya diferentes ejercicios y diferentes apartados, mi parte del examen es necesariamente variada, es decir, no cae un problema que sea sobre Poynting, o no cae un problema que sea solamente de ondas planas o algo parecido. Lo que sí que es verdad es que a veces un problema puede tener una parte de un tema de la asignatura y otra parte de otro tema diferente. No tiene por qué un problema, tú lo lees y dices, este problema es de Poynting y no tiene nada que ver con ninguna otra cosa que me haya explicado Alejandro. Eso no es así. Te puedo empezar a preguntar cosas de Poynting y terminarte preguntándote algo sobre una onda esférica o una onda plana, porque están relacionados entre sí. Entonces, no seáis tampoco cuadriculados a la hora de dividir los problemas en categorías. ¿Vale? Un problema te puedo preguntar sobre dos categorías diferentes de cosas diferentes. Bien. Sanity checks. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar en el examen para asegurarse que no está haciendo barbaridades? Pues no parece buena idea poner números complejos en el dominio del tiempo. Parece buena idea que aparezca alguna T o alguna omega T en el dominio del tiempo. Si son vectores,
¿vale? E con flechita, lo que haya a la derecha de la igualdad, algún vector unitario tendría que tener en alguna dirección, digo yo. Las unidades tienen que estar puestas y ser correctas. Un resultado de 100.000 millones de vatios probablemente está mal, ¿vale? Ese tipo de cosas muy gordas las tenéis que revisar. Claro, y parece una tontería cuando lo digo, hasta que descubro que el otro día empiezo a ojear el examen que hiciste el miércoles y los 4 primeros exámenes que veo ponen E con flechita arriba igual y a la derecha un escalar. Y de esos 4 exámenes, 2 en el dominio del tiempo tienen J. Entonces todo parece una barbaridad hasta que coges los exámenes y los miras. Cuando coges los exámenes y los miras, te das cuenta de que lo he repetido pocas veces. ¿Qué pasa? Bueno, que yo ya entiendo que la gente que se equivoca en eso, porque no mira nombres ni nada, es la gente que no mira clase. Yo cuento con que todos vosotros lo he repetido ya tantas veces que no os vais a equivocar. Pero mucho cuidado con esas cosas. Las cosas sencillas pero absurdas, eso no puede uno. Entonces, ese es el primer chequeo que tenéis que hacer. Ahora, le tenéis que hacer la vida fácil a vuestro profesor que está mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si hay un resultado, no parece muy mala idea recuadrarlo, ¿vale? Porque te ayuda. Si me vas a poner una fórmula, no viene mal del todo, que antes me escribo una frase diciendo, como el material de bajas pérdidas hago esto, o hago aquello. No es demasiado útil poner integral de volumen de epsilon segunda multiplicado por el módulo del campo al cuadrado igual a 7. ¿Por qué? Porque como no de 7, a ver qué puntos te pongo ahí. 1. ¿Vale? Entonces, súper importante. Ecuación general, ¿y por qué la usas? Si es una integral, por ejemplo. Límites de integración, ¿vale? Y definido el diferencial. Y a partir de ahí resuelves la integral. Bueno, una vez más, parece una tontería, pero es que me hincho de ver en el examen expresión genérica igual a un resultado. Y si eso no está bien, tienes 0 puntos. Pero no, eso es malvado. ¿Qué hago? Si me has puesto la expresión inicial, la expresión final, y resulta que no está bien y no sé cómo has hecho las cuentas, ¿qué puedo hacer por ti? No te puedo ayudar en nada. Entonces, la idea es que me deis la oportunidad de ayudaros. Entonces, no os preocupéis, hay formas de resolver, todo lo que queráis, escribid lo que haga falta para que yo pueda corregir el examen. ¿Vale? Entonces, pasos intermedios, límites de integración, los diferenciales, las unidades, chequear que no haya cosas absurdas, todo eso es bastante necesario. Si alguien quiere utilizar un par de colores en el examen, a mí me parece fantástico porque me ayuda en la corrección, ¿vale? Es obligatorio, muchas veces ayuda. Hay una parte importante del examen, no en todo, pero sí en mucho, que es dibujar. ¿Por qué? Porque si te defino el texto del enunciado, lo primero que yo voy a querer, os lo he comentado ya varias veces, es que me pongáis unos ejes coordenados y sobre esos ejes coordenados el problema que estáis analizando. Bueno, pues eso es muy importante. Los dibujos tienen que ser dibujos que os ayuden a resolver el problema y a mí me ayuden a saber que lo habéis entendido. Entonces, no me vale una representación esquemática que tenga 0 ejes, que tenga 0 dimensiones y que tenga 0 de 0. Es decir, no me importa que el dibujo no esté muy bien hecho, no me importa que esté mal alzado, yo dibujo fatal, nada de eso es un problema. Ejes, materiales, dimensiones, todo lo que ayude a resolver el problema y todo lo que me ayude a mí a corregir. Entonces, eso hay que hacerlo. Eso puntúa. Es decir, cuando hay un problema en el que yo te defino el problema en texto y te estoy preguntando la solución, como parte de la solución está definir la geometría del problema. Básicamente porque el geomagnetismo es geometría y materiales. Entonces, eso forma parte del examen. El dibujar la geometría del problema que estás haciendo. Y además, es que si la experiencia demuestra que si no lo dibujas bien te va a salir mal el problema. Entonces, es una ayuda a la corrección, ¿vale? Y es una ayuda a realizar el problema. Y es algo que de verdad tenéis que hacer. Entonces, no escatiméis en dibujo y en representación. A ver, más cosas. Bueno, mi parte y la de Íñigo son 2 partes separadas entre sí, corregimos cada una de las nuestras. Luego sumamos las notas, nos ponemos juntos a ver la gente que se ha quedado dudosa y demás. No hace falta probar una parte y la otra no, ni nada parecido.
también os digo la verdad, no nos ha pasado jamás que alguien haya sacado 5 puntos en una parte, 0 en la otra, y nos haya puesto en el verde y decidido la casa de este señor. Eso no ha pasado jamás. Normalmente hay cierta correlación en las notas. Pero no pasa nada si te sale mi parte un poquito peor que la de Íñigo o al contrario. Nosotros al final lo sumamos todo, ¿vale? Y simplemente en los casos dudosos los revisamos. Es decir, si tienes un 10 tienes que revisar, y si tienes un 0 tampoco. Pero a lo mejor resulta que tienes un 4,5. Pues no parece demasiado sensato que tengas un 4,5 y suspendas porque 4,5 es menor que 5, ¿no? Bueno, pues no hacemos esas cosas tan raras. Es decir, la gente que está dudosa, volvemos a mirar el examen, yo vuelvo a mirar mi parte, yo vuelvo a mirar la suya, y tomamos una decisión en función de lo que vemos. Y lo que vemos es muy subjetivo en alguien que está entre el 4,5 y el 5. ¿Por qué digo que es subjetivo? Porque lo objetivo que eran los puntos ya están. Entonces, esta persona parece que lo ha entendido, los fallos que ha cometido son fallos más numéricos que otra cosa, o no, porque los contrario son muy conceptuales, ha dejado en blanco toda la teoría del examen y dice, coño, pues hubiera estudiado, venga, pero seguro que sí estudio. No ha hecho ni un puñetero dibujo, pese a todo lo que se ha dicho, no ha puesto ni una unidad, le da por poner jotas en el tiempo, o no. Entonces, una vez que uno está en una zona, pues ya digo, del 4,5 y el 5, una vez que uno está ahí, el aprobar o el suspender depende de lo que Íñigo y yo intuyamos que saber, porque la nota ya está puesta, es un 4,5, ya está. Hay una diferencia abismal entre alguien que saca un 4,5 se equivoca al hacer una cuenta, que todos nos podemos equivocar, pero tú te lees el examen y dices, no, persona sabe cosas, simplemente pues el examen es el último, es duro, está cansado, tal. Entre eso y el que saca un 4,5 dice, ¿cómo ha podido sacar un 4,5 con la serie de barbaridades que me ha puesto? Entonces la diferencia es abismal. Entonces ayudaos a vosotros mismos. Si pensáis sacar un 10, mirad, cabrón. Pero si creéis que a lo mejor estáis ahí, todo lo que podáis hacer por seguir los consejos que os doy os va a ayudar en la zona intermedia. ¿Vale? Entonces, hacernos la vida fácil para que podamos subir un poquito cuando llegue el momento. ¿Vale? Y ya os digo, yo miramos todos los casos dudosos, ¿vale? No es un tipo de test. O sea, hay que hacer un poco de subjetividad para poner la nota final. Pero esa subjetividad puede jugar a vuestro favor o en vuestro contra. ¿Lo sabéis? Depende de lo que escribáis. ¿Sí? Venga, ahora, preguntas vuestras sobre el examen. ¿Tenemos como un tiempo para hacer las dos partes y los dividimos, no sé, un grado? Nosotros damos el examen entero y vosotros lo distribuís el tiempo. O sea, no es que yo te doy una parte, me la llevo y te doy una parte. No. Tenéis todo el examen y lo distribuís como queráis. La única regla es que nos escribáis los problemas de cada parte en folios distintos. Para que no se pueda llevar su parte y yo la mía. Bueno, joder, también parece sensata. Pero eso es lo único, ¿vale? Es decir, que el reparto del tiempo entre cada una de las partes y el reparto del tiempo entre los problemas es cosa vuestra. Podéis hacer como queráis. Igual que, por ejemplo, el decidir en un momento determinado por qué problemas vais a muerte o cuáles dejáis también es cosa vuestra. Consejo, pues ya os digo, el primer apartado y el segundo de cada problema, de mi parte al menos, suele ser más sencillo. Y si has estudiado la parte de teoría, será difícil que saque. Bueno, no sé, pero será difícil que saque un 0. Entonces, un problema te puede salir o no salir, pero la parte del problema es el típico sitio en el que uno se debe remangar y asegurar esos puntos cuanto antes. Sobre todo porque al final del examen uno no tiene ni cabeza para teoría ni tiene cabeza para nada. Eso lo tiene que hacer cuando uno está fresco. ¿Vale? La parte del final, cuando ya se pone con la calculadora y a hacer el loco, vale. Pero la teoría yo creo que se contesta con la claridad de mente que uno tiene al principio del examen, se contesta súper rápido. Venga, más cosillas. ¿Cuánto tiempo hay para el examen? Normalmente damos 3 horas, y no se lo quitamos a nadie hasta las 3 horas y media. Es decir, no un examen de los de 5 horas que a veces me cuentan aquí los amigos de matemáticas y demás, que hay que poner examen mucho más largo. Normalmente el examen está pensado para 3 horas, pero al final a mí se me hace muy cuesta arriba quitar el examen a alguien que está escribiendo. El examen es el último, es un viernes por la tarde, pero todos estaremos cansados. ¿Tiene un mínimo de palabras la teoría? La parte de Íñigo sí. Mi parte no, porque muchas veces en mi parte tenéis que hacer representaciones gráficas, dibujos y demás. Es decir, que en mi parte muchas veces quiero que hagan más cosas. La parte de Íñigo yo juraría que es que lo tiene que decidir, porque si me equivoco no quiero que después me persigáis con los palos, diciendo que me he engañado, pero yo creo que me suenan 250 palabras, puede ser. Me suena, pero no estoy seguro 100%. Pero me suenan 250 palabras, que yo creo que debe ser como medio folio, una cosa así, o 3/4 de un folio.
Y Íñigo, hablando con él, ¿vale? Pero hasta donde yo sé, Íñigo sí necesito conocer. Pero no habláis con él, a lo mejor ya no. Pero, Joder, con el 249 se va a dar mierda. De todas las identidades vectoriales, eso lo tenemos que, porque con Íñigo se puede traer el examen, lo tenemos que traer nosotros. nosotros bajamos unas cuantas copias, pero hay mucha gente que se lo trae. El único problema de traérselo es que si te lo traes tiene que ser virgen, limpio. O sea, no puede ser como alguna vez nos ha pasado que de repente dice, eso ha sido complementado por información adicional, ¿verdad? Entonces, si lo podéis traer vosotros, porque tiene que ser, no puede tener todas las fórmulas de la asignatura de la relación de problemas en letra tamaño 1, ¿vale? Entonces, si lo traéis vosotros tiene que ser limpio. Si no es limpio, usarlo tanto para que no haya ningún problema. Ahora, yo no tendría que cuando estudias normalmente cosas, no debe ser malo hacerlo. Pero quiero decir que no se puede usar en el examen así. Venga, más cosas. Te digo de la mía, ¿vale? De Íñigo, de verdad que hablar con él. Normalmente, si lo mío son 5 puntos, la parte más teórica, lo máximo que he solido preguntar, como 1,5 puntos, una cosa así, ¿vale? Pero ya digo, muchas veces no es una pregunta de teoría separada, que está dentro de un problema. Pero eso como mucho, no solo pregunta más. Hay que empezar a estudiar. O sea, es un examen de ejemplo. Mira, esto es el campo en el interior del dialecto, ¿vale? Esto es el campo en el interior del... Eso ayuda mucho. Bien. Simplemente mirando que me han dado el campo eléctrico del interior del dieléctrico, como es el día del examen y ya he estudiado, pues ya sé que probablemente estas personas voy a tener que utilizar en algún momento. Tendré que ver si me lo preguntan, pero en principio, si me dan el campo y me dan la epsilon segunda, no hay ningún motivo para que no pueda calcular la potencia disipada del dieléctrico. Y eso, una vez que has estudiado el tema y te lo sabes bien, es bastante evidente si te das cuenta que el campo te lo están dando en el interior del dieléctrico y que además te está dando la epsilon segunda. ¿Vale? Esto es un indicio de que a lo mejor lo tienes que usar. Hasta que no veamos lo que nos preguntan no lo sabemos, pero es un buen indicio. En ese dieléctrico, epsilon prima menos J epsilon segunda, no me dan ninguna información sobre la permeabilidad magnética. ¿Qué hay que hacer cuando no te dan información sobre la permeabilidad magnética? Pues hay que suponer que la permeabilidad magnética es la del vacío, por lo tanto, mu es igual a mu sub 0 y no hay pérdida magnética. Solo en el caso de que yo explícitamente te diga el problema, ojo, que la mu no es igual a mu sub 0 y hay pérdida, solamente en ese caso lo tienes que tener en cuenta. En cualquier otro caso, si no te digo nada de la permeabilidad, pues sería que es igual a mu sub 0, ¿vale? Entonces, fijaos que ahí, en el enunciado te dice mu es igual a mu sub 0, pero en cualquier caso, simplemente si en la geometría no te lo digo de manera clara, tú ya podrías suponer que la mu es igual a mu sub 0. Si no te digo lo contrario, mu es igual a mu sub 0. Bien, el campo magnético me lo dan en R igual a A, es decir, no me lo dan en un volumen, me lo dan en una superficie. R igual a A es la superficie de la esfera metálica. ¿Vale? No me dan el campo en el interior de la esfera metálica, solamente me dan el campo en la superficie de la esfera metálica. Pero me dan tanto el campo E como el campo H. Bueno, pues, una vez más, como ya me he estudiado el tema y el que no me apunte me lo sé bien, sé que si me dan el E y el H, soy capaz de calcular el vector de Poynting complejo. Y como me lo están dando en una superficie, soy capaz hasta de integrarlo y calcular en la parte real. Es decir, de alguna manera me están dando información suficiente como para calcular el flujo de potencia que atraviesa la superficie de la esfera metálica. Todavía no he leído lo que me están preguntando, simplemente estoy analizando el problema. Me han dado el campo eléctrico en el interior del dieléctrico que tiene pérdida. Y me han dado tanto el campo eléctrico como el campo magnético en la superficie de la esfera metálica. Y eso son como pistas de cómo voy a tener que utilizar el teorema de Poynting. Y esas pistas tenéis que aprender a reconocerlas.
Para utilizar la parte izquierda del teorema de Poynting, tienes que conocer el IH. Para calcular la parte derecha del teorema de Poynting, muchas veces no necesitas conocer el H, te basta con el E, pero lo tienes que conocer en todo un volumen, no en una superficie. Y esas cosas hay que aprender a detectarlas para resolver los problemas. Bien. Ya por último me dan el campo E y el campo H en la zona exterior. Desde la zona exterior hasta el infinito, ¿vale? Desde C hasta el infinito, toda la zona exterior. Por cierto que ese campo E y ese campo H, pues uno lo ve y tiene pinta de, básicamente, de onda esférica, ¿vale? E elevado a menos JK repartido por R. Y el E y el H son perpendiculares entre sí, decaen como uno partido por R, en fin, tiene la forma típica de una onda esférica, ¿vale? Y ahora es cuando tenemos que empezar a leer las preguntas, ¿vale? Ya he analizado el enunciado y ahora tenemos que empezar a leer las preguntas. Y la primera pregunta es: potencia disipada en el dieléctrico. Bueno, pues me vuelvo al dibujo, veo que el dieléctrico efectivamente tiene pérdidas porque tiene una densidad segunda que es diferente de cero. Me voy al teorema de Poynting y una de las posibles formas de calcular la potencia disipada en un dieléctrico es conocer el campo en el interior del dieléctrico y luego integrar en un volumen. ¿Conozco el campo del interior del dieléctrico? Pues la respuesta es que sí. El campo eléctrico del interior de ese dieléctrico me lo dan en el enunciado. Así que solamente tengo que resolver la integral. Bien. Para resolver la integral, lo primero, planteo la ecuación general, ¿vale? Eso es lo primero que tendré que hacer en un examen. Planteas esa ecuación general y me das información sobre ese diferencial de volumen, pues, ¿cómo lo vas a resolver? En este caso, parece interesante hacerlo en esférica porque estamos resolviendo esferas. En segundo lugar, desarrollo la integral y pongo los límites de integración claramente definidos. Eso lo quiero ver en el examen. ¿Vale? Quiero ver la integral desarrollada con los límites de integración claramente definidos. Yo quiero ser capaz de evaluar si los límites de integración que has puesto son o no son correctos. ¿Vale? Los quiero ver. En este caso, entre 0 y 2pi, la phi, entre 0 y pi, la pita, y entre A y B, el radio. ¿Por qué entre A y B? Bueno, porque el dieléctrico está definido entre el radio A y el radio B. Mucha gente se equivoca porque no piensa mucho cuando está haciendo el examen, va toda mecha, porque bueno, si no te da tiempo a terminar, porque no es una crítica, pero es un hecho. Y hay mucha gente que aquí no se da cuenta y pone directamente entre 0 y B. Pues eso está mal porque dentro de la esfera metálica no existe el dieléctrico. Ahí no puedes calcular las pérdidas en el dieléctrico. De hecho, tiene ese campo en el interior de la esfera metálica. ¿Vale? El campo solamente lo tiene definido entre A y B. Bueno, más allá de eso, acordaos de que el azimut se integra entre 0 y 2pi y la elevación desde arriba hasta abajo de todo, es decir, entre 0 y pi. ¿Vale? Son los límites de integración canónicos de 0. Azimut entre 0 y 2pi, elevación desde arriba hasta abajo, es decir, desde 0 hasta pi. Y ahora, más allá de eso, la integral pues no es especialmente complicada. De hecho, en el examen, si os pongo alguna integral que es complicada, os voy a dar en algún sitio del examen la solución de la integral. Si es una integral que yo entiendo que no sabéis hacer, bueno, o sabréis hacerla por tiempo infinito, pero no tenéis tiempo infinito, yo os daría el resultado de la integral. Entonces, integrales de ese tipo que son inmediatas, esas sí que yo contaría con que sabéis hacer, ¿vale? Y son integrales que muy fácilmente te pueden caer en el examen, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, el resultado al que uno llega es una potencia, por lo tanto sus unidades son margen. No parece que haya ocurrido nada absurdo porque esta potencia escala con epsilon segunda, donde epsilon segunda tiene que ver con la pérdida del material, escala con el módulo del campo al cuadrado, lo cual es lo que tiene que pasar, y aquí aparece omega,
Básicamente porque para mega igual a 0 no existen pérdidas en los niveles. Entonces, te has podido equivocar o no al hacer la integral, pero la expresión a la que has llegado no parece una cosa absurda, ¿vale? Parece una cosa que puede tener cierto sentido. Esta es la forma de resolver un problema de examen. Expresión genérica. Expansión de la integral con los límites de integración y el diferencial desarrollado. Resolver la integral que te ha salido y el resultado final con unidades y recuadradito. ¿Vale? Hay que hacerlo así. Bueno, segundo, potencia disipada en la esfera metálica. ¿Vale? A ver, para calcular la potencia disipada en un metal, yo en principio tengo dos opciones. La opción evidente a priori podría ser este término de aquí, el último término del teorema de Poynter. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese último término del teorema de Poynter aparece la J, ¿vale? Densidad de corriente, pero la J es sigma por E. Entonces, en el interior de un conductor, lo que hay dentro de la integral es sigma por módulo del campo al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que si quiero utilizar esa parte del teorema de Poynter, me tengo que asegurar de que en el enunciado me hayan dado los datos necesarios para poder resolver esa integral. ¿Qué tengo que tener para resolver esta integral? Uno, la conductividad. ¿Me lo dan en el enunciado? Sí, ya me da la conductividad. Y segundo, me tienen que dar el campo eléctrico en el interior del volumen. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora que falla en este problema. ¿Vale? Cuando uno mira lo que te han dado en el enunciado, descubres que no te dan ni el campo eléctrico ni el campo magnético entre 0 y A. Es decir, no te dan ni el campo E ni el campo H en el interior de la esfera. Así que la forma, vamos a decirlo así, evidente de calcular lo que se disipa en la esfera, ¿vale? La forma directa, no la puedes usar porque no te han dado el campo eléctrico en el interior. ¿Sí? Sería una idea fantástica utilizar esto, pero es que no tienes datos para calcular. Así que esa vía queda descartada. Queda descartada, está bien. Es una esfera metálica, con lo cual este término de aquí es nulo, ¿vale? S1 segunda y mu segunda son nulos en el interior de la esfera y te quedaría la parte izquierda de la igualdad. Porque una cosa importante, dime, una cosa importante es que el teorema de Poynter es un teorema de conservación de la energía. Es una igualdad. Siempre que quieres hacer una cuenta, puedes hacerla utilizando el término de la derecha o el término de la izquierda, porque es una igualdad. Lo que pasa es que si no tienes datos para calcular uno, te tienes que asegurar de que tienes los datos para calcular el otro. En general, si no te digo nada de la mu es igual a mu sub 0 real. Pero haceos a la idea de que en el examen me lo podéis poner directamente. Si no te digo nada de lo que vale la mu, tú puedes empezar diciendo como no me dicen nada, supongo mu igual a mu sub 0. Y a partir de ahí ya te olvidas de que existe la mu, quita todos los términos que tengan que ver con la mu y demás. Bueno, vamos a ver si la parte izquierda de la igualdad me sirve para resolver lo que me están preguntando o también es una vía muerta. Claro, ya os adelanto, si no tienes datos para calcular de la parte izquierda y de la parte derecha de la igualdad, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces, más no vale tener datos para calcular la parte izquierda. Bueno, para calcular la parte izquierda de la igualdad, yo necesito tanto el campo eléctrico como el campo magnético en la superficie de la esfera. ¿Por qué? Porque voy a calcular la potencia que se disipa en la esfera de manera indirecta. No voy a calcular directamente lo que se disipa dentro, sino que voy a hacer la siguiente cuenta. Voy a calcular la potencia total, neta, que atraviesa la superficie de la esfera. Esa va a ser la cuenta que yo me voy a hacer. Voy a calcular la potencia media neta que atraviesa la superficie de la esfera. Y esa potencia que atraviesa la superficie de la esfera se gasta en calentar la esfera, lo mismo, se disipa en el interior de la esfera.
¿Y por qué sé que eso es así? Sé que eso es así porque la potencia que atraviese la esfera no tiene ningún sitio al que ir más que disiparse en forma de campo. Entonces, todo lo que entre desde fuera en el interior de la esfera, obligatoriamente se tiene que disipar en el interior en forma de campo. Así que voy a responder a la pregunta de potencia disipada en la esfera metálica de la siguiente manera. No puedo calcular directamente la potencia que se disipa, así que lo que voy a hacer es calcular la potencia que atraviesa la superficie. Toda la potencia que atraviesa la superficie de la esfera, toda la potencia entrante, se tiene que disipar necesariamente en forma de calor para que se conserve la energía. ¿Vale? En general, es más curiosamente, puede ser que necesitamos ocupar cosas de la parte de índigo, entre comillas, tocar campos que después no usamos en parte. No suele ser normal. A veces, saberse la condición de control sí, pero no combino. Intentamos no combinar demasiadas cosas. La verdad es que muchas de mis expresiones simplificadas son incluso las de índigo, pero lo digo de otra manera. En los ejercicios de Poynting típicamente lo estamos soltando. No sé si así te respondo. Vale. Pues venga, potencia disipada en la esfera metálica. Bueno, pues lo que voy a hacer es intentar calcular la potencia media que... Sí. En el interior de una esfera metálica tienes conductividad clásica, tiene un valor altísimo, gigantesco, pero la epsilon y la mu son las demás. Entonces siempre en el interior de un metal tú vas a tener sigma para lo que te dé, y luego epsilon igual a epsilon sub 0, mu igual a mu sub 0. Eso equivale a decir que en el interior de un metal todas las pérdidas son fundamentalmente pérdidas ómnicas, pérdidas que tienen que ver con las cargas libres. La pérdida asociada a el cambio de forma de las partículas y demás no afectan al metal. Entre otras cosas porque el campo tampoco te penetre mucho en el interior del metal, pero no tiene mucho que acelerar. Vale, entonces, queremos calcular ahora la potencia media que atraviesa la superficie de la esfera. Resulta que tengo el campo E y el campo H en la superficie de la esfera, con lo cual puedo calcular el vector de Poynting. Y a partir de ahí soy capaz de calcular la potencia que atraviesa la superficie de la esfera. Vale. Aquí tengo que aclarar un par de cosas, ¿vale? Porque son importantes y quizá la forma en la que tengo resuelto el ejercicio pues puede liar a más de uno y no quiero liar a la gente más de lo que hizo. Intento explicarlo. Bueno, lo primero, esta parte de aquí es básicamente la resolución de la integral. Y una vez más, si os fijáis, no hay una integral difícil de resolver, ¿vale? Es relativamente sencillo. Expresión general, límites de integración y como he definido el diferencial, ¿vale? Y luego el resultado. Y siempre hay que hacerlo así, es decir, expresión general, límites de integración, el diferencial y luego lo resuelvo, ¿vale? Esa es la forma de hacerlo de análisis. Bien. Lo que yo estoy calculando aquí es la integral de superficie del vector de Poynting complejo parte real. Y el resultado que me ha dado, el resultado que me da cuando resuelvo esta integral, es un número negativo. Ese número negativo lo que quiere decir es que la potencia media que atraviesa la superficie es entrante. Así que está entrando potencia en el interior de la esfera metálica. Este signo menos lo que quiere decir es que la potencia es entrante y por lo tanto la potencia disipada en la esfera es esta cantidad de lo sin el menos, ¿vale? El menos simplemente me indica que la potencia está entrando en el interior. Todo lo que entra se disipa. Entonces la potencia disipada es esto mismo, pero sin el signo menos. Tengo una pregunta respecto a la potencia, por con el signo menos electoral de entonces. Claro, pues sencilla que no cuando el signo positivo. Eso precisamente lo, digamos, si pones el menos en un lado o en otro. A ver, lo verdaderamente importante es
si estás usando la igualdad, lo de la izquierda igual que lo de la derecha, pues si pones el menos a la izquierda, lo de la derecha tiene un signo, si pones un más tiene el otro. Y por al final tienes que resolver la integral igualmente. Entonces, como yo aquí lo que estoy haciendo es solamente calcular la integral, no hace falta ponerle el menos, pero si se lo pones es fantástico, no pasa nada. Pero si le pones ese menos, entonces lo que estás calculando es directamente la potencia disipada, no es la potencia tal. Dice, ¿por qué? Porque si le pones el menos resulta que da positivo y la parte izquierda de la igualdad tiene que ser igual a la parte derecha y en la parte derecha las prácticas son positivas. Entonces, estaría perfectamente hecho, lo podrías hacer. Nada que defender, perfecto. La única diferencia con respecto a lo que yo he hecho es que yo he calculado la potencia que atraviesa la superficie, me ha salido que es entrante y entonces sé que la potencia disipada es eso pero sin el signo menos. Y en tu caso es como si hubieras planteado la igualdad completa, le has puesto el signo menos y el número que te sale directamente lo de la derecha, claro, de la disipada. Venga, como siempre, unidades, ¿vale? Son vatios. Aparece por aquí la conductividad y aparece el módulo del campo al cuadrado. No sabemos si la expresión está bien, pero absurda no parece, ¿vale? En principio, la idea sería que esta expresión de aquí, si te pasara algo absurdo, tú me lo pudieras decir en el examen. Imaginaos que tienes esta expresión y te sale aquí que la conductividad está dividiendo, o que si ves algo raro tú me lo dices, oye, yo he llegado a esto, pero me resulta raro esto que estoy viendo, ¿vale? Bueno, tú me lo pones. No lo taches 20 veces a ver si resulta que va a estar bien y eso es lo que te parecía raro, pero tú me puedes señalar cosas en el examen que da, o también me lo puedes decir al contrario. La expresión no sé si está bien, pero a sombra no parece. ¿Por qué? Porque es proporcional al campo al cuadrado y proporcional a la raíz de la conductividad que ya he visto antes que no ocurre en un conducto. Eso también no sé. Vale. Seguimos. Potencia que atraviesa una superficie esférica de radio 5C. Bueno, 5C estaría por aquí en el exterior, en el vacío. Me dan tanto el campo E como el campo H en la zona exterior. Y si me dan el E y el H, puedo calcular el vector de Poynting complejo, calcular la parte real, integral, y en definitiva saber la potencia que atraviesa la superficie. Bien. Es volver a repetir lo mismo, solo que con el E y el H en la zona exterior. Y ahora, el comentario que os hago siempre, ¿vale? Acordaos de que para calcular el vector de Poynting complejo hay que hacer E por H conjugado partido por 2, es decir, la H va conjugada. ¿Y eso por qué es importante? Porque si se os olvida el conjugado, cuando multipliquéis el E por el H, no se os van a ir los términos E elevado a menos J beta R. El término elevado a menos J beta R se cancela cuando hacen las cuentas bien con el conjugado del H, pero si no, no se va. Entonces, en la solución os daréis cuenta de que no aparece la exponencial de menos J beta R. ¿Pero por qué no aparece? No aparece porque he hecho las cuentas bien, porque he hecho E elevado a menos J beta R por E elevado a menos J beta R conjugado. Entonces, esto da 1. Si se te olvida el conjugado, esto da elevado a menos 2 por J beta R y las cuentas están mal hechas. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? E y H son, en principio, letras que pueden tener valores arbitrarios, ¿vale? Porque en el enunciado me han dicho la E vale 7 y la H vale 27. Eso no me lo han dicho en el enunciado. Eso quiere decir que aquí he hecho una aclaración que es importante para que el problema esté perfecto. La aclaración es la siguiente. La potencia que estoy calculando proviene de unas fuentes que están en el interior de mi problema. Eso quiere decir que la potencia que estoy calculando en esa zona tiene que ser potencia saliente. Y la potencia es saliente o entrante dependiendo de lo que valga E y de lo que valga H.
Entonces la aclaración que tengo aquí puesta es, con esto termina el ejercicio, pero ojo, para que esto sea potencia saliente, el E y el H deben cumplir que la parte real de E por H conjugado sea mayor que 0. ¿Vale? Simplemente una aclaración. Si alguien quisiera darle valores a E y a H, no podría darle los valores que le diera la gana. Tendría que darle valores que cumplieran que la potencia saliente. ¿Y por qué? Hombre, porque si las fuentes están aquí dentro y estoy calculando la potencia aquí fuera, pues la potencia tiene que ir de las fuentes hacia el infinito. Tiene que atravesar la superficie que me han dicho de dentro hacia afuera. Y ahora, potencia total entregada por las fuentes de campo electromagnético. Bueno, pues en el enunciado no me dicen nada de la fuente excepto que existen, ¿no? Me dicen, oye, por aquí hay unas fuentes. ¿Qué valor tienen? ¿De qué tipo son? De eso no me han dicho nada. Simplemente me han dicho que por ahí en medio existe una fuente. Entonces, ¿cómo puedo calcular yo la potencia total generada por esa fuente? Bueno, puedo calcular la potencia total generada por la fuente a partir de sus efectos. ¿Cuáles han sido los efectos de las fuentes del problema? Dice, mira, se ha calentado la esfera metálica, se ha calentado el dieléctrico y está radiando potencia electromagnética hacia el infinito. Y todo eso tiene que venir de las fuentes del problema. ¿Vale? Repito. No me dan ninguna información específica sobre las fuentes del problema, pero sí que yo soy capaz de ver sus efectos. ¿Cuáles han sido sus efectos? Se ha disipado potencia en la esfera metálica, se ha disipado potencia en el dieléctrico y hay una parte de la potencia que se escapa hacia el infinito. Bueno, pues toda esa potencia necesariamente tiene que venir del único sitio, que son las fuentes de mi problema. Así que la potencia total generada por las fuentes de mi problema son la suma de lo que se disipa en el dieléctrico, más lo que se disipa en la esfera metálica, más lo que se ha escapado hacia el infinito. ¿Vale? Entonces, la suma de todas esas potencias tiene que ser la potencia total generada por la fuente. Y alguien me puede decir, seguro, Alejandro, seguro, ¿no se te estará olvidando contar algo? Bueno, pues no se me está olvidando contar nada, y sé que no se me está olvidando contar nada por un motivo. Porque mis fuentes están como por aquí, ¿vale? Y he rodeado mi problema completo, todo el problema, por una superficie esférica que lo rodea todo. Esto sería lo que he calculado en el apartado 0. Entonces, toda la potencia de mi problema electromagnético, toda ella, la que se disipa aquí dentro, la que se disipa aquí y la que sale fuera, toda esa potencia tiene que venir necesariamente de la fuente. Si la fuente generara más potencia de la que yo estoy calculando, ¿dónde se ha ido esa potencia? Hombre, no se ha querido a calentar la esfera porque ya he calculado eso, ni a calentar más el eléctrico porque eso también lo he calculado. Y todo lo que se escapa por la parte exterior también lo he calculado. Entonces, como lo he calculado todo, es imposible que la fuente de campo electromagnético esté generando potencia que se me esté escapando del problema, porque he rodeado el problema por fuera por una esfera que es una superficie cerrada, y en la parte de dentro he contado todas y cada uno de los materiales que tienen pérdida. Entonces, no se me está olvidando contar nada porque he tenido en cuenta todas las pérdidas de mi problema y además he rodeado el problema completo con una superficie cerrada. No tiene ningún sitio para escaparse de la potencia electromagnética. Así que, efectivamente sí, la suma de la potencia que calienta la esfera más la potencia que calienta el dieléctrico más la que se escapa por los bordes es toda la potencia que genera la fuente. Venga, ¿alguna cosilla? ¿Alguna duda? En esta zona de aquí, ¿vale? En esta zona, la que está entre B y C, en esa zona de ahí hay fuentes de campo electromagnético.
tú no sabes exactamente dónde están, ni sabes exactamente la forma que tienen, pero el enunciado te dice que están ahí. Entonces, aunque tú no las veas, eres capaz de ver cuáles son sus efectos. Entonces, por aquí en medio hay fuentes de campo electromagnético aunque tú no sepas dónde están. Claro, esto es una esfera metálica que solamente disipa potencia, y este dieléctrico también disipa potencia única y exclusivamente. Todas las fuentes del problema están colocadas aquí, ¿vale? Entre este punto, bueno, en ese casquete, por así decirlo. ¿Cómo? Eso es. Esto disipa la potencia de estas fuentes, esto disipa la potencia de estas fuentes, pero además hay potencia que se te escapa hacia el infinito. Bueno, pues esa potencia también la tiene que estar generando la fuente, no puede surgir de nada. Bueno, chicos, esto es todo. Ha sido un placer daros clase. Voy a decir que espero no veros nunca más, pero lo que quiero decir es que espero que aprobéis todo. No veros nunca más. El año que viene